Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la entrevista en la mañana de este día jueves. Hoy es jueves 3 de octubre del año 2019. Bienvenidos a este programa de opinión que pretende poner sobre la mesa aquellos temas importantes para todos los salvadoreños. Hoy vamos a hablar sobre las reformas electorales. Conversamos con Patricia Godínez, es representante de la iniciativa Hermano Cercano. Buen día, Patricia, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, gracias, muy contenta de estar acá con ustedes, gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos nuestros, televidentes. Claro que sí, bienvenida. Y está conmigo también Ramón Villalta, es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Ramón, buen día, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar sobre estas reformas de las que ustedes son actores importantes en el sentido de que han propuesto diferentes reformas a la Asamblea Legislativa, además de que la Sala de lo Constitucional ha ordenado una serie de reformas. Y hay una comisión en la Asamblea que dijo a principio de año, bueno, tenemos 10 puntos importantes que ojalá antes de diciembre los podamos aprobar, pero ya estamos en octubre. Me gustaría saber cómo ha avanzado todo esto. Ramón, usted que ha estado en este tema desde hace buen rato, ¿cuál es la situación ahorita de estas reformas electorales? Lo vamos viendo las más importantes y en las que ustedes han actuado con mayor énfasis. Sí. Bueno, de los 10 temas de reforma que planteó al inicio del año la Asamblea Legislativa, ya hay algunos en los que han avanzado. Uno relacionado con la manera de cómo debe de contarse los votos para elegir a los diputados independientes. Obviamente ya en el mes de junio hubo una primera reforma que modificó la manera de cómo en el 2018, por orden de la Sala de lo Constitucional, debería de contarse. Esta reforma modifica el criterio de la Sala de lo Constitucional, comete un vicio de inconstitucionalidad nuevamente y estamos en la espera de que la Sala también pueda pronunciarse en seguimiento al cumplimiento de su misma sentencia, a efecto de que el parámetro establecido se pueda cumplir, porque hoy por hoy los candidatos independientes podrían ser candidatos, pero con la regla de cómo contar los votos prácticamente no habría ninguna posibilidad de que estos accedan al poder. Un segundo tema que de los 10 que tenía es la ciudadanización de los organismos electorales. Y en esto ya hay un acuerdo muy claro en términos de que prácticamente nos vamos a la ciudadanización completa. Esto es positivo porque estaríamos teniendo ya en adelante juntas electorales departamentales, juntas municipales y juntas receptoras de votos integradas solo con 3 personas, prácticamente integradas con personas provenientes en general de la sociedad, del padrón electoral, pero ya no serían a propuesta de los partidos políticos. Un tema fuerte de los 10 era el tema de la separación de funciones. En esto hay, digamos, algunos expedientes presentados desde el año 2012, habían unos expedientes que venían desde el año 2000, unos presentados por el Consorcio de Educación Cívica en el 2004, otros presentados por otras iniciativas, y en 2012, con Aliados por la Democracia, se presentó una propuesta, y eso es lo único que hay en expediente. Separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral, de lo administrativo y lo jurisdiccional. Y este es un tema que obviamente requiere reforma constitucional, pero obviamente todavía no hay un debate a profundidad sobre los aspectos que deberían de considerarse. Nosotros hemos presentado recientemente un estudio en el que pedimos que previo a la discusión, a la aprobación de una reforma de separación, debe de quedar muy claro, por ejemplo, si vamos a separar, vamos a tener un órgano jurisdiccional y un órgano administrativo. Si este órgano jurisdiccional va a ser o va a quedar dentro de la Corte Suprema de Justicia como una sala de lo electoral, por ejemplo, la ventaja que esto tendría es que prácticamente sería un órgano jurisdiccional en materia electoral con el plan en el brazo, es decir, con presupuesto, porque ya no tendríamos que estar inventando presupuesto, porque vendría del 6% de la Corte, claro. O si este sería una instancia independiente. Su integración en términos de garantizar la independencia, que no sea de carácter partidario. Un órgano jurisdiccional de esta materia podría ser a través de un proceso de elección, tal como se eligen a los actuales magistrados de la Corte. Un proceso abierto, que se presentan ante el Consejo Nacional de la Judicatura, que luego pasa un proceso de entrevista, que llega a la Asamblea, etc. Entonces, digamos,
abrir a procedimientos mucho más competitivos. Un tema clave que está ahí también, que no se ha discutido, es la entidad de investigación de delitos electorales, la Fiscalía Electoral. Hoy por hoy hay una fiscalía, pero es como que no existe. Entonces, es un tema crucial. Hay aspectos entonces sobre el financiamiento que la Asamblea todavía no avanza en temas de financiamiento. Aquí hay elementos claves. En combate a la corrupción, los temas de financiamiento pasan por revisar los límites. Hoy por hoy, nuestro límite es del 3.5% del presupuesto anterior, de la elección anterior, del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral. En términos absolutos, en el 2020, por ejemplo, una persona natural o jurídica puede aportar hasta casi 1.400.000 a un partido político. Solo una persona. Una persona jurídica o natural. Eso no es un límite. Sí. En elección presidencial para el 2023, por ejemplo, una persona pudiera aportar cerca de $1 millón a cada partido. Y ojo, ese límite es por partido. No es por persona. No es por persona. Lo que significa que una persona le puede donar $1 millón a uno, $1 millón a otro y $1 millón a otro, y eso no le está dificultando. Es decir, lo que se busca, por ejemplo, con el financiamiento público, es garantizar, dice la Constitución, la libertad y la independencia de los partidos políticos, por sobre otro tipo de financiamiento. Sin embargo, con este tipo de límites, el financiamiento privado lo que posibilita es la cooptación de los partidos políticos, la compra de voluntades, la compra de influencias en las decisiones, en los contratos, etcétera, etcétera. Y la propuesta que nosotros hemos estado haciendo es que se modifique, que haya una regla que el 70% del financiamiento de partidos sea público y el 30% venga de lo privado. Y esto implicaría disminuir drásticamente los límites de financiamiento para las personas naturales y jurídicas. Obviamente este es un tema que en la Asamblea tampoco está como muy claramente abordado. Claro. Así están más o menos los otros temas, y dentro de eso uno de los 10 temas era el voto del exterior. Sí. Y en esto prácticamente no tenían ellos un expediente. Nosotros hemos alimentado ahora el expediente junto con hermanos cercanos, presentando 2 iniciativas. Una iniciativa de voto en el exterior, pero como la sentencia dice, voto y optar a cargo público. Sí. En ese sentido, también le presentamos, para que lo tengan ya en el expediente y en estudio, una reforma al Código Electoral a efecto de crear la circunscripción electoral y la asignación de 5 escaños legislativos a esa circunscripción. Digamos más o menos, por ahí anda, claro, por dónde van, prácticamente los temas como más gruesos que tenía la Asamblea en términos de los 10 temas. Me interesa mucho, ya vamos a ahondar en detalles sobre eso, pero me interesa también escuchar a Patricia, porque Patricia vive en el exterior, ¿no? ¿Cierto? Es correcto. Y entonces es el derecho que ustedes tienen a ejercer el sufragio, pero también a optar a cargos públicos, porque una buena parte de los salvadoreños, de los ciudadanos salvadoreños, viven en el exterior y por el momento no tienen ni siquiera la capacidad o la posibilidad de votar por lo engorroso que es el proceso, menos de optar a un cargo público. ¿Cuál es la posición de hermanos cercanos respecto de eso? Bueno, nuestra posición es de que exigimos a la Asamblea Legislativa que se respete y que se le dé cumplimiento a lo que es la sentencia de la Sala de lo Constitucional, que es el ente en nuestro país que vela por el cumplimiento de nuestra Constitución. Por lo tanto, lo que estamos solicitando es simplemente que pues se legisle a favor de nuestros derechos y se nos garantice el poder votar desde el exterior. Suficiente tenemos los salvadoreños en el exterior con luchar, con el hecho de tener que legalizar una estancia, lograr una residencia, con todo lo que se implica. Conseguir trabajo, establecerse en un nuevo país, el extrañar a El Salvador el día a día. Y pues, como dijo nuestro presidente recientemente, lo mínimo que se puede hacer por nosotros en el extranjero es que se nos garantice el derecho a decidir por el futuro de nuestro país. Así es que es lo que estamos solicitando. Y estamos trabajando de la mano con el licenciado Ramón Villalta, quien es pues nuestro aliado indispensable, lo llamo yo, pues es el experto en cuestiones electorales. Así es que pues los salvadoreños alrededor del mundo que estamos agrupados en lo que es la iniciativa Hermanos Cercanos, con nuestro eslogan Salvadoreños somos todos, estamos pues con toda la disposición de
pues poner nuestro granito de maíz para sacar adelante al país. Y esto significa que Hermanos Cercanos está entonces en varios países, ¿no? Por ¿Sí? supuesto. Tenemos representación en Europa, en Estados Unidos, Canadá, Australia, Suramérica, bueno, prácticamente alrededor del mundo. Siempre se dice que básicamente los salvadoreños que están en el exterior son los que sostienen en buena parte la economía nuestra. A pesar de eso no se les ha dado este valor que tienen, ¿no? Respecto de la participación. ¿Qué tan importante sería para ustedes no solamente votar, sino aspirar a ser electos, por ejemplo, para diputados, tener diputados que los representen a ustedes, que digan, los salvadoreños del exterior necesitan esto, o hay que pensar en esto, proponemos esto? ¿Qué tan importante es eso? Es sumamente importante por el hecho de que es la forma en que nosotros podemos importar, por decir así, soluciones, políticas públicas que han sido exitosas en nuestros respectivos países. En mi caso, yo vivo en Suecia, he sido formada allá, soy abogada sueca, por lo tanto, imagínate, ese solo es mi caso. Tengo una cantidad de ideas de leyes que se podrían implementar acá en el país. O sea, no es necesario inventar la rueda nuevamente, sino que, y es algo que, por ejemplo, Chile ya ha hecho. Chile tiene una gran cantidad de chilenos, o sea, en Suecia, y ellos han copiado varios modelos, muchas soluciones suecas, y por supuesto las han adoptado a la realidad chilena, y lo mismo podríamos hacer acá en El Salvador. Estados Unidos también hay muchísimos profesionales que quisieran contribuir con sus ideas y sus experiencias, con sus conocimientos al desarrollo de El Salvador, así es que es sumamente importante. Eso por un lado. Por otro lado, pues velar por nuestros derechos allá en el extranjero. Te pongo un ejemplo, y eso lo he vivido yo en carne propia. En El Salvador, como salvadoreño residente en el extranjero, si tú quieres adquirir un préstamo, comprar una casa, solo por el hecho de vivir en el extranjero, te aplican un interés, una renta más alta de si tú vives acá en el país, lo cual es bastante injusto. Entonces, es necesario regular todos esos aspectos para que no se nos discrimine solo por el hecho de vivir en el exterior. ¿Cómo ha avanzado, Ramón, este tema en la Asamblea sobre la propuesta de que los salvadoreños en el exterior se les garantice el voto, pero también la posibilidad de participar? Bueno, yo creo que fue muy positivo el hecho de que las dos iniciativas de ley que presentamos hace prácticamente 3 semanas haya contado con el respaldo de diputados de las diferentes fracciones legislativas, a excepción del FMLN. Pero bueno, estuvo Arena, Gana, PDC, PCN, el no partidario, el CD, nos dieron su firma para poderle dar la iniciativa de ley. Lo cual no significa de que contamos con el respaldo de las fracciones de los partidos para que lo que hemos propuesto eso sea aprobado. Lo importante era darle la iniciativa para que entre al expediente y entre al estudio. Por supuesto, lo que estamos escuchando posterior a la presentación por parte de los diputados es la oposición a algunas de las propuestas que nosotros hemos realizado. Y manifiestan prácticamente 3 elementos fundamentales. Uno, la crítica y la preocupación de ellos en torno a que los salvadoreños no tienen interés de participar en elecciones. Esto a partir de que la cantidad de electores que hubo en la elección presidencial ha sido muy baja. Y se remiten al tema de la participación baja en la elección presidencial. Nosotros les aclaramos y que debe de entenderse que los salvadoreños en el exterior sí tienen interés de participar en los procesos electorales salvadoreños. Así es. Que ha sido responsabilidad de las instituciones del Estado salvadoreño las que han obstaculizado y han tenido una actitud en términos de generar mecanismos que no han propiciado ni han facilitado la participación. La ley actual establece 2 mecanismos de registro. Hay un registro electoral en donde para la elección presidencial habían 350.000 salvadoreños. Pero también exige un segundo registro. Al segundo registro, el tribunal crea una plataforma electrónica para que se puedan empadronar. Y yo estuve en Estados Unidos unos días, fui testigo de ver cómo habían cantidades de personas, salvadoreños viviendo en Estados Unidos, queriendo empadronarse,
y prácticamente con una plataforma que pasaba más tiempo fuera del aire que de manera activa. Por lo tanto, y uno puede pensar de que eso era una falla tecnológica, como también podía considerar que había una intención deliberada de obstaculizar la inscripción de los salvadoreños. Eso provocó que hubiera una cantidad menor de personas inscritas en el padrón del exterior. Los sobres de votación que fueron enviados a través del mecanismo postal, muchos de los sobres no llegaron nunca a los lugares donde debían de llegar. Otros llegaron en otras direcciones, fueron a parar a otras direcciones. Y eso podría ser también un error o una intención deliberada de mandarlos por otro lado. Muchos de los sobres, la gente los recibió después de la fecha que tenían que regresarse. Sí. Y muchos de los sobres que estos enviaron, todavía no hay certeza si efectivamente llegaron. Entonces no se puede achacarle la responsabilidad al salvadoreño del exterior cuando ha sido un problema de las instituciones del Estado. Un segundo aspecto que se ha estado planteando en torno a esto es el problema del financiamiento, que mientras no haya un financiamiento claro, dicen los diputados, no se puede aprobar nada. Es al contrario. Ya, bueno, por una parte, y qué bueno que el ministro de Hacienda ya lo manifestó públicamente, que dinero sí va a haber, pero él dice claramente, pero yo necesito que el tribunal me presente el presupuesto. Hablamos con la presidencia del tribunal y nos dice la presidencia, pero yo no puedo hacer el presupuesto si la asamblea no me da la ley y me dice cuál es la modalidad que yo voy a usar, porque no es lo mismo que me apruebe una ley manteniendo la modalidad postal a que me apruebe una ley modificando al voto electrónico, por ejemplo. Ya, o sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, lo primero que debe ser que la asamblea apruebe la ley y luego diseñar una línea presupuestaria para que llegue a Hacienda. Exactamente. Entonces, vienen los diputados, quieren como escudarse que el problema es del Ejecutivo porque no le dice si hay o no hay dinero. El tribunal dice, bueno, mientras a mí no me dicen cuál es la modalidad, no puedo presentar presupuesto. Entonces, no podemos estar en el juego. La Asamblea Legislativa debe de tener claro que ellos deben de determinar la regla y la modalidad para poderle decir entonces al tribunal, con esta modalidad va a llevar adelante el nuevo proyecto de voto del exterior, usted ahora trabaja el presupuesto y esto, por ejemplo, digamos, vamos a suponer que el órgano ejecutivo tiene dificultades de carácter financiera para poder cubrir todos los costos, pero bueno, la cooperación internacional puede ser un mecanismo a través del cual se puede recurrir. Ramón, necesito hacer una pausa. Ya enunció 2 puntos por los que los diputados se han atrasado, digo, en esta reforma de ley o la aprobación de una ley especial para el ejercicio del voto en el exterior. Nos explica a la vuelta de la pausa la tercera. Ya venimos. Estamos de regreso con ustedes en la mañana de este jueves. Conversamos con Patricia Godínez, es representante de Hermanos Cercanos. Están luchando ellos que vienen al exterior porque se les garantice de forma eficiente su derecho a emitir el sufragio, pero también a participar y optar a cargos públicos. Y Ramón Villalta es el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Con ambos conversamos esta mañana sobre las reformas electorales que están pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa y haciendo énfasis en el voto en el exterior. Nos explicaba Ramón antes de la pausa 2 argumentos que la Asamblea Legislativa tiene para justificar el atraso en la no aprobación de la reforma, pero hay un tercer punto también que ellos esgrimen. ¿Cuál es ese punto? Ese tercer aspecto es el hecho de que plantear una reforma de crear la circunscripción del exterior y asignar 5 diputados o 5 escaños legislativos a esa circunscripción del exterior, lo que eso significaría es que los salvadoreños del exterior en elección legislativa pudieran votar
únicamente en su circunscripción del exterior. O sea que no afectarían en nada San Salvador, Aguachapán, ninguno de los departamentos del país. Y elegirían a sus 5 diputados nada más. Sumar a los 84, otros 5. Serían parte de los 84. Ya. Se hace una reasignación de acuerdo con la proporción y con base a 390.665 que hay al mes de septiembre inscritos en el registro electoral, único dato de carácter oficial que tenemos de población residiendo en el exterior, la proporción que les toca a ellos es 5 escaños legislativos. La Asamblea y muchos de los diputados, lo que hemos escuchado es que no se puede porque eso viola el artículo 79. Yo lo que les pido a los señores diputados es que vayan a leer la sentencia, porque la sentencia es muy clara en ese sentido. No existe para nosotros, de acuerdo con la sentencia, no existe violación al artículo 79 de la Constitución. No emitir la ley y no crear la circunscripción o las reformas de ley necesarias para que los salvadoreños puedan optar a cargos públicos, eso es inconstitucional, porque así está declarado hoy por hoy. Claro. Lo que nosotros argumentamos es que la Constitución no se lee por separado, se lee de manera integral, de una manera holística. Eso significa que si bien el artículo 79 establece que las circunscripciones se van a establecer en el territorio nacional, el artículo 3, dice la sentencia, establece la prohibición a la discriminación. Y dentro de las discriminaciones, la sentencia establece claramente que la residencia en el exterior no es una razón justificada para discriminar a los salvadoreños que viven fuera a ejercer el sufragio y optar a cargo público. Establece con claridad que la universalidad del derecho al sufragio, por tanto, es una obligación del Estado a tener que regular y a crear las condiciones que garanticen el ejercicio de ese derecho. En este sentido, si eso es lo que establece la sentencia, la universalidad del derecho y la prohibición de la discriminación se anteponen a ese principio que establece el artículo 79. Y por lo tanto, al ver la Constitución en su conjunto, la prevalencia del derecho al ejercicio del sufragio obliga a la Asamblea a tener que regular. Pero finalmente en este tema lo que nosotros decimos, la Asamblea no es la intérprete de la Constitución. La Asamblea si tiene dudas respecto de la circunscripción del exterior y los 5 escaños legislativos, y si esto creen que viola el artículo 79, antes de poder reglamentar, que consulten a la Sala de lo Constitucional si existe o no una posibilidad de violentar el artículo 79, si ellos hacen esa reglamentación. Digo esto porque sería más sano que la Asamblea previamente a tomar una decisión pudiera hacer la consulta, pero para nosotros no existiría ninguna violación constitucional al reglamentarlo, más bien es al contrario. Lo que hay es una violación a la Constitución en la medida que se omite tener una regla clara para que los salvadoreños puedan optar a cargo público y puedan votar en elección legislativa. ¿Qué piensa Patricia cuando escucha estos 3 puntos? Primero que es que no hay interés de los salvadoreños en participar por la cantidad menor que hubo de votos desde el exterior. Luego, sobre la asignación de fondos, y este tercer punto sobre que puede ser inconstitucional asignarle 5 escaños en la Asamblea Legislativa. ¿Qué piensa cuando escucha esos argumentos? Bueno, con respecto al primer argumento, es totalmente falso. Los salvadoreños en el exterior estamos totalmente interesados en el desarrollo de nuestro país, en contribuir pues, a que salgamos adelante, a ser un país ejemplar en la región. Por lo tanto, estamos interesados en votar, por supuesto, y en participar en las elecciones. Cabe recalcar, y para los que no tienen este conocimiento, en Europa somos más o menos unos 200.000 salvadoreños, de los cuales votaron menos de 10 por voto postal. Menos de 10 personas Menos de 10 personas pudieron votar por voto postal en toda Europa. Lo cual es, bueno, los hechos hablan por sí solos, las cifras ahí están. De los 350.000 salvadoreños que en su momento tenían DUI para poder votar, solamente pudieron empadronarse 5.900 salvadoreños. Pero eso no depende, o sea, eso no se debe a que nosotros no tengamos el interés de votar, sino que se debió a que el sistema de empadronamiento no funcionaba
En el caso de Suecia, ¿cómo era, por ejemplo? Usted tiene DUI y dice, quiero votar. ¿Cómo era el trámite para inscribirse, para empadronarse? Fíjate que en el caso de Suecia y Europa, nuestro mayor problema, además de los problemas de empadronamiento, pues es que para las elecciones presidenciales no teníamos ni tan siquiera un DUI centro en toda Europa. Por lo tanto, no pudimos tramitar lo que es el DUI. En mi caso, yo no tenía DUI. Tuve que venir hasta El Salvador a sacar mi DUI y votar. Y lo mismo hicimos varios cientos de salvadoreños. Pero el resto se quedaron con esa impotencia, con ese sentimiento que ellos de verdad querían elegir presidente y no pudieron. Porque la administración anterior no crearon los mecanismos necesarios para que pudiésemos votar. Debido a esta mala experiencia que tuvimos, que se nos restringió nuestro derecho, una de las reuniones que tuvimos como comitiva hace 3 semanas de hermanos cercanos, que nos trasladamos una gran cantidad de salvadoreños en representación de diferentes regiones alrededor del mundo, nos reunimos con el RNPN, con la directora de los DUI Centro para solicitarles que nos resuelvan ese problema. Ya nuestro presidente tomó cartas en el asunto. Vamos a tener el primer DUI Centro en Milán. Así es que de parte del Ejecutivo están haciendo todo lo posible para facilitarnos que podamos votar. Ahora bien, pues está en manos de la Asamblea de los Diputados de que legislen a nuestro favor y aprieten ese botón y que podamos votar de una forma electrónica, porque es lo que necesitamos, ya que el voto postal lamentablemente no es una solución, no ha funcionado. Eso del voto electrónico tiene que ver también con los fondos. ¿Es más caro que lo del voto postal? No, creo que es más barato. Es más barato, puede ser hasta más barato. Puede ser más barato. El estimado que se tiene es de que un voto electrónico nos estaría costando al Estado salvadoreño más o menos $10, a diferencia del voto postal que cuesta más o menos $50. Es un estimado, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sería más barato, efectivo, etcétera. Con respecto al segundo argumento. Sí, sobre los fondos. Sobre los fondos. Sí, bueno, ya como comentaba el licenciado, ya Hacienda se ha pronunciado y han dicho de que sí, de que bueno, va a haber un presupuesto destinado. Nos reunimos también con CAPRES como comitiva de la iniciativa Hermanos Cercanos. ¿Quién lo recibió? Nos recibió Conan, el secretario jurídico. Sí, Conan secretario Castro, jurídico, sí. Así es. Nos expresaron de que por supuesto de parte del Ejecutivo, de parte de CAPRES, están con toda la disponibilidad de apoyarnos. Eso es positivo, claro. Es positivo, claro, así es. El presidente también apoya la iniciativa. Con respecto a lo otro, pues creo que la respuesta del licenciado fue muy amplia, de que sobre no la es constitucionalidad o no. No es inconstitucional nuestra petición de hacer valer nuestro derecho político. Si los diputados dicen no queremos violar la Constitución aprobando esto, y lo que están haciendo es violando la Constitución ya, ¿no? Exactamente. Es una sentencia de diciembre de 2016. Entonces, y tenían hasta junio 2017 para aprobar la reforma. Para aprobar la reforma. Y les dio 2 años de retraso. Chance hasta el 2021 y todavía estamos ya entrando a 2020 y todavía no hay. Claro. Así es. Así que tiempo ya no tienen. Que hay un interés de los partidos en no dejarlos participar, que habrá... ¿Qué ven ustedes en esta intención de los partidos de atrasar estas reformas? Desde afuera, ¿cómo lo ven? Desde afuera lo vemos de que, bueno, es una irresponsabilidad muy grave de parte de los legisladores. Y también se está omitiendo la responsabilidad que tienen con los votantes, con la gente que ha confiado en ellos, con todos los salvadoreños que estamos en el exterior, que han llamado a sus familiares, miren, voten por tal diputado, porque anteriormente no hemos podido votar desde el exterior para diputados, pero por supuesto que tenemos una gran, podemos ejercer una gran influencia en nuestras amistades, en nuestros familiares para elegir a diputados. Entonces, considero que, como te dije, es una irresponsabilidad y tal vez un temor, pero es muy importante que respeten su rol como legisladores electos por el pueblo para legislar a favor de nuestros derechos, para garantizarnos nuestros derechos como ciudadanos salvadoreños sin importar dónde nos encontremos. Y hago énfasis en el artículo 3 de nuestra Constitución que dice que no se nos puede discriminar solo por el hecho de que residimos en el extranjero. Así es que es una obligación, están obligados a legislar y aprobarnos pues el voto electrónico, pues la sentencia de la sala es muy explícita en que la Asamblea tiene que crear los mecanismos que nos garanticen el que podamos
podamos votar. Y ese mecanismo es el voto electrónico. Ya, Ramón, ya hemos como sentado las bases sobre el que es un derecho que tienen ustedes en el exterior a participar, votando y ejerciendo también la participación, optando a cargos públicos, ¿no? Digamos, ese derecho la Sala de lo Constitucional ya lo reconoce y ordena que la Asamblea no haga una discusión sobre si tienen derecho o no, sino que resuelve el tema operativo a través de una ley. En la práctica, ¿cómo sería, Ramón, la asignación de 5 escaños a los salvadoreños en el exterior? ¿Cómo cambiarían las reglas a la hora de elegir diputados? Textualmente, lo que tú señalas dice, por lo que el Estado, en consecuencia, debe garantizar el ejercicio pleno de ese derecho político en toda circunstancia. En toda circunstancia. O sea, la Sala deja muy claro que este derecho debe de garantizarse y la Asamblea debe de crear todos los mecanismos necesarios para que efectivamente los salvadoreños del exterior puedan poder votar, pero también optar al cargo público. En cuanto a lo otro, lo que nosotros hemos trabajado, digamos, es el artículo 13 establece el procedimiento para la asignación de los escaños legislativos en proporción a la población. La base que el tribunal tomó para la última asignación o reasignación de diputados por cada escaño fue el año de 2012 y la referencia fue la base del censo actualizado a 2009. Tomando esa misma referencia y la población entonces por cada departamento la tenemos más los 394.665 de los residentes en el exterior que están en el padrón electoral, en el registro electoral. ¿Por qué tomamos esta base? Bueno, la tomamos porque no existe otro dato oficial que nos diga cuántos salvadoreños viven en el exterior. Y como la base es la población, obviamente vamos a tomar cualquier dato de población que nos haga referencia a los residentes del exterior. La suma total de los salvadoreños actualmente entonces sería de 6.493.000. Esas 6.493.000 se divide entre los 84 diputados. Y eso es lo que nos da un cociente electoral un cociente de población, perdón, de 77.291 personas. Ese número se toma la referencia entonces, el número de población de cada departamento se divide entre el cociente nacional y eso nos da el total de diputados que por cociente tiene cada departamento. Y en este sentido, a partir de la aplicación del cociente, nos da 5 escaños legislativos que debe de ser asignado a los residentes del exterior. En total, aquí suman 79. Obviamente, la regla dice que cuando no se alcanza el número, se aplica la regla del residuo. Entonces, y la regla del mínimo de 3 diputados que tiene que tener cada circunscripción. Al aplicar esa regla, entonces tenemos ya acá el resultado que San Salvador quedaría con 22 diputados, perdería 2. La Libertad con 9, perdería 1. Sí. Sonsonate también disminuiría 1. Y Usulután de 6 pasaría a 5. Y Usulután de 5 pasaría a 4. Y ahí se reasignan los 5 a la circunscripción del exterior. Pero estamos utilizando exactamente el mismo procedimiento que el artículo 13 del Código Electoral nos dice que debemos de seguir. En ese sentido, no vemos, digamos que no haya, porque este era otro tema que se argumentaba mucho, que como la base de establecer la proporcionalidad es la población y no tenemos ningún dato de población del exterior, pues nosotros le dimos si hay. Hay un dato y está en el registro electoral y eso es oficial. Y eso nos dice cuántos salvadoreños hay fuera, por lo menos debidamente registrados. Entonces, al tomar ese dato, no hay ninguna discusión y ese argumento queda también sin validez. Es que parecería que los diputados son los que están obligados a legislar porque hay una sentencia de la sala, pero yo veo más preocupado a Ramón porque se legisle que a los mismos diputados de la comisión. Caramba, es que esto no puede ser. Sí. Bueno, esa ha sido una preocupación en diferentes temas de hace muchos años. Sí. O sea, venimos trabajando porque se reglamente, porque se modernice. Digamos, hemos exigido
nueva tecnología en el tribunal para contar los votos, y eso no ha sido posible. Pero hay un temor fuerte de los diputados en legislar y en modernizar. Lo que no se dan cuenta los diputados y los partidos políticos es que al avanzar y en modernizar, en tener separado las funciones, yo he estado visitando la experiencia mexicana en materia electoral, y es interesante cómo ellos han avanzado en la separación de funciones, en los límites del financiamiento privado. Esta regla del 70 y 30 ellos la tienen sin ningún problema. El nivel de fiscalización que tiene el ente electoral con respecto del cumplimiento de reglas de democracia y el control que hacen a cómo manejan los dineros. Es interesante, pero aquí en todo eso no se quiere avanzar todavía. Vamos a hacer una última pausa y a la vuelta un par de conclusiones sobre este tema importante del voto en el exterior y la participación activa de los salvadoreños que residen en el exterior, que quieren también optar a cargos públicos, y algo que la Sala de lo Constitucional dijo: el Estado tiene la obligación de reconocerlo. De eso hablamos esta mañana. Ya venimos. Cercanos, muy bien, estamos de regreso aquí también en la pausa. Seguimos conversando con Patricia Godínez, es representante de la iniciativa Hermano Cercano, vive en Suecia, pero muy interesada en estos temas. También ha venido de visita a El Salvador a conocer, a incidir en este tema, a presionar a los diputados. Caramba, legislen, porque es obligación que la Sala de lo Constitucional les ha dado. Ya llevan 2 años de retraso. Así es. Y no aprueban las reformas. Y está con nosotros también Ramón Villaltes, el director ejecutivo de la Iniciativa Social para la Democracia. Un par de conclusiones pido, porque me quedan nada más 3 minutos para cerrar el programa, sobre la importancia, recalcar la importancia de la participación de ustedes y la obligación de los diputados, evidentemente, ¿no? Bueno, sí, pedirle a los diputados de que pues tomen su responsabilidad, que hagan honor a su cargo, que realmente legislen para que podamos como país avanzar. Ya México lo ha logrado, estábamos conversando acá en la pausa, ellos han logrado, pues ya están implementando lo que es el voto electrónico. También existe en Panamá, en Colombia, en Chile, pues no digamos en Europa, es una realidad. Así es que no es una petición, es más bien una exigencia. En mi caso he tenido que venir desde el Polo Norte para exigirles que se respete mi derecho como ciudadana, como hermana cercana, pues no somos hermanos lejanos, somos hermanos cercanos. Amamos El Salvador al igual que ustedes. Y pues bueno, si quieren ser reelectos, si quieren tener esa posibilidad de que el pueblo salvadoreño les dé nuevamente el voto de confianza, demuestren que están al lado de nosotros, que están al lado del pueblo. Y bueno, aprueben nuestra propuesta, porque no solamente hemos venido acá ¿me entiendes?, con las manos vacías, sino que como iniciativa Hermano Cercano, juntamente con el licenciado, con ISD, presentamos un anteproyecto de ley. Hemos tenido que poner de nuestro dinero alrededor del mundo, hemos hecho una colecta para pagar abogados. O sea, esa propuesta de ley nos ha costado dinero, esfuerzo en todo sentido, así es que, o sea, no hay excusa y tiempo tampoco hay. Así es que aprueben nuestra propuesta de ley. Ramón, ya para ir cerrando, un minuto me queda. Dice la sentencia: la promoción plena del derecho al sufragio en el exterior como un derecho humano universal e inalienable es una herramienta útil para fomentar la vinculación entre el Estado y el salvadoreño emigrante, principalmente ante el desarraigo y la afectación de identidad cultural que provocan fenómenos como la migración. Esto se debe a que el derecho a emitir el voto o a optar a cargos públicos son parte del núcleo de la comprensión democrática del estatus que confiere la ciudadanía, es decir, de ser miembro pleno de una comunidad de iguales que se autogobiernan, permitiendo la participación directa o indirecta. Este es un elemento dentro de la sentencia que da la pauta para decir: señores diputados, tienen que legislar, no tienen que estar poniendo obstáculos de ninguna manera, de ninguna naturaleza, para poder avanzar en esta regulación. En todo caso, nosotros anunciamos, vamos a remitirnos a la Sala de lo Constitucional para poder
pedir la opinión en seguimiento al cumplimiento de la sentencia, si efectivamente la creación de una circunscripción del exterior y 5 escaños son o no violatorios del artículo 79. Gracias a ambos por la visita y ojalá que esto avance en términos positivos en la Asamblea Legislativa. Ramón, Patricia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Muchas gracias. Y un saludo muy especial a todos mis compañeros, hermanos cercanos que nos están sintonizando alrededor del mundo. Están muy pendientes y ahí con la esperanza de que sí nos van a aprobar el voto electrónico y la participación política. Cómo no, muchísimas gracias. A ustedes también, amigos, gracias por estar con nosotros. Nos encontramos la semana que viene.